Nuestro entrevistado de esta jornada de miércoles aquí en la mesa de 8 a.m. recibimos al exministro de Trabajo, Pablo Mieres. Bienvenido. Hola, buen día. Tenemos varios temas para hablar con usted, pero quería comenzar con lo que está sucediendo a nivel político y las declaraciones de Yamandu Orsi, del presidente de la República, y de esta formalización de Romina Celeste Papazo por parte de la Fiscalía en el día de ayer. ¿Cómo lo ve usted? Y son de esas cosas horribles, rechazables, nefastas que ocurren en las sociedades y que a veces tienen impactos en la vida política, pero yo creo que lo que importa es que ha salido la verdad a flote y que ha habido respuestas a nivel del Poder Judicial y bueno, que pasa a ser ya un tema que se resolvió y la verdad desde el punto de vista de la opinión pública, yo creo que ninguno de los dirigentes y actores políticos va a sufrir un impacto por esto, al revés. Yo creo que lo que ha quedado otra vez arriba de la mesa es que hay un sistema político que funciona y que tenemos que mantener las líneas de respeto recíproco. ¿Y está convencido que se resolvió? Digo, porque, o sea, Orsi en sus declaraciones Sí, habla de él una habla. estrategia política que incluso hasta se habla que podría haberse originado en la República Argentina, entonces quizás había cosas que todavía no se resolvieron. Bueno, yo creo que ahora la cosa está en manos de la justicia y que la justicia tendrá que investigar. Creo que, por otra parte, si Orsi creyó esto desde el principio, la pregunta es por qué ahora recién hace la denuncia cuando salta estos hechos de los últimos días. Podría haberlo hecho en marzo, en abril, pero yo no me quiero meter en eso. Me parece que está bueno que haya quedado saldado el tema de la imagen de un candidato, sobre todo cuando fueron mentiras, difamaciones, etcétera. Y me parece que la justicia es la que tiene que investigar y lo que se encuentre, que se encuentre. A mí me parece que estas cosas tienen que resolverse de cuajo, ¿no? Estos casos así no han pasado mucho acá en Uruguay, no se han generado este tipo de situaciones que se lleguen hasta la justicia y escuchamos los audios entre Paula Díaz y Romina Papazo y es raro escuchar ese tipo de relatos. A todos nos sorprendió que la mentira llegara a esas dimensiones de denunciar a un candidato a la presidencia de la República. Sí, denunciarlo con difamaciones Exacto. y con mentiras armadas. Bueno, la verdad que es rechazable de plano, absolutamente. Y es verdad lo que tú decís y eso es una cosa que tenemos que preservar, que no es frecuente en Uruguay, que son tipo de cosas que en Uruguay, en la política uruguaya, no pasan y obviamente tenemos que todos trabajar para que no ocurra. ¿Habló con Orsi usted? No, le mandé un mensaje, sí, diciéndole por privado que me alegraba que se hubiera aclarado el tema, ¿no? Y el comentario de me prometieron ser diputada usted habiendo estado en esa banca, ¿es tan fácil? Por favor. No, ahí, porque también lleva especulaciones. En política, promesas hay cantidad. Pero digo, vamos a ver, yo qué sé, yo creo que hay un tema que es que esa persona ha perdido toda credibilidad. Entonces todas las cosas que pueda decir... No, ella fue expulsada del partido, ¿no? Y tiene el problema de que tenés que chequear si las cosas que dice tienen veracidad o no. Con respecto a eso, se lo consultaron a la fiscal del caso y ella ayer dijo en conferencia de prensa que en realidad era mentira, que fue algo que dijo para la prensa en realidad. Sí, o como una manera de justificarse, capaz. Sí. Bien, Mieres, hagamos una evaluación de su gestión. ¿Cómo se va del ministerio? ¿Con muchos en el debe? Siempre hay debes, por eso yo nunca digo satisfecho, porque siempre hay cosas pendientes, pero sí contento, orgulloso de un gran equipo que estuvo y que está hoy trabajando en el ministerio, que fue un apoyo permanente de todo el equipo, y además con resultados positivos. O sea, nosotros estamos en este momento con más empleo y mejor salario que en el 2019, que fue el momento en que nos tocó asumir. Incluso hay indicadores de empleo que están por arriba, no del 2019, sino hay datos ¿De qué que cifra llegan. hablamos para que la gente lo tenga presente? Por ejemplo, en cantidad de puestos de trabajo, el promedio del 2023 fue 74.000 más que el promedio del 2019. Y en el medio tuvimos la pandemia, la sequía, tuvimos un montón de afectaciones. Hay que acordarse que cuando nosotros asumimos veníamos perdiendo puestos de trabajo, había
en los últimos 3 años del gobierno anterior hubo 50.000 puestos de trabajo menos, se perdieron. Y el año 2020 perdimos 60.000 más. Entonces, haber recuperado todo eso y encima estar 74.000 por arriba es excelente. En contextos de formalidad siempre hablando, ¿no? O sea, hablamos de trabajo, o sea, aumentar el número, pero también formalidad. Ahí aumentó también la formalidad, 3,5 puntos con respecto a lo que era pre-pandemia. O sea, cuando vino la pandemia la informalidad bajó porque el informal se fue para la casa. Pero después volvió a crecer en todo el mundo y en Uruguay no creció al nivel que teníamos antes. Entonces, hoy estamos en 21,5 de informalidad y antes de la pandemia era 25%. O sea que esa es una mejora, porque vos decís, bueno, aumentamos puestos de trabajo. Es cierto que en el último año hubo un componente de informalidad más relevante, pero lo que pasa es que había ya mucha gente en el mercado. Pero sigue siendo un nivel de informalidad más bajo que en el periodo de gobierno anterior. Entonces, vos decís, hay más gente en el mercado. En el BPS, los trabajadores que aportan al BPS son el récord desde que se registra en la historia. Tenemos 1.550.000 trabajadores que aportan al BPS, registrados en el BPS. Más técnicamente registrados. Pueden estar aportando, pueden estar, pero están registrados en este momento activos. Tenemos más puestos de trabajo. El desempleo ahora en marzo tuvo un crecimiento, pero si tomás el promedio sigue estando en el 8,5 aproximadamente. Hay que recordar. Y el salario creció, es decir, nosotros tuvimos un problema inicial que fue además, y yo siempre reconozco esto porque hay que reconocerlo, hubo un acuerdo entre el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el gobierno. Dijimos en 2020, en julio del 20, cuando las cosas eran una oscuridad total, nadie sabía qué iba a pasar, dijimos, bueno, si la economía cae, es razonable que haya una caída del poder adquisitivo del salario para preservar el empleo. Y eso lo firmamos las 3 partes. Y efectivamente, la economía en el 2020 cayó 6 puntos y hubo una caída del salario real que equivalió, en julio del 21 era 4 puntos de pérdida en el sector en general, entre los trabajadores formales. Y nosotros siempre dijimos, nos comprometemos a recuperarlo. Y eso, con las sucesivas rondas salariales y con la baja de la inflación, determinó que en el año 23 ya el salario real está 2 puntos arriba del 2019. Y eso también es motivo de satisfacción, de alegría, ¿no? Porque es más, es plata en el bolsillo de la gente. Es cierto que hay trabajadores que están por debajo, es verdad, hay gente que no le da para llegar a fin de mes, todo eso es verdad. Ha sido verdad históricamente además, pero el salario real medido por el INE, igual que antes, está promedio por arriba. Seguramente tendremos un plebiscito para reformar la seguridad social. ¿Le sorprendió la cantidad de firmas que pudo obtener el PIT-CNT? Bueno, por un lado sí, porque lo que habían anunciado 3 semanas antes era que todavía le faltaba y de repente apareció un montón de firmas. Todo indica que son más que suficientes, vamos a ver, hay que esperar a que la Corte las valide, pero está claro que tenemos delante un plebiscito, yo diría, muy grave, porque la verdad yo, desde que empezó esa campaña, lo dije desde el principio, quedé sorprendido por lo que implica esta propuesta. Esta propuesta es el colapso del sistema de seguridad social. ¿Por qué? Expliquemos. Claro, no es contra la ley del año pasado. Porque uno puede decir, bueno, están en contra de la ley del año pasado, van contra la ley. Esto va contra el sistema de seguridad social en general. Son 3 las medidas. Primera, poner en la Constitución la edad de retiro en 60 años. Yo quiero decir una cosa que es importante que la gente sepa. No hay ningún país del mundo que tenga fijada en la Constitución la edad de retiro, porque es una variable móvil, porque depende de la demografía. Si vos tenés un país como el Uruguay, que tiene una tasa de natalidad cada vez más baja y que tiene, por suerte, una expectativa de vida cada vez más larga y que vivimos más y llegamos mejor a edades más avanzadas, es lógico que la edad de retiro sea una variable que se mueva, y lo hicimos con mucho cuidado, porque en realidad nosotros lo que aprobamos el año pasado fue correr la edad de retiro gradualmente a partir de los menores de 50 años, o sea que las personas que ya tenían de 50 para arriba mantienen 60 años,
ir corriéndola un año por año, por generación, hasta llegar a 65 dentro de 15 años. O sea, era un proceso muy... Y que además todos los países del mundo que tienen la característica demográfica del Uruguay tienen edades de retiro por arriba de 60. Nosotros cuando establecimos en Uruguay 60 años, fue hace un siglo, la gente tenía una expectativa de vida de 63. O sea que cobraba la jubilación 3 años y se moría, 3, 4 años. Pero medianamente igual la gente acá se jubila con 63 años. Ya es la edad promedio. Ese promedio sin ningún tipo de definición. Poner eso en la Constitución es una barbaridad, porque además deja sin fundamento, sin viabilidad a las 3 cajas paraestatales, que para sobrevivir, 2 ya tienen en su ley los 65 años. Sí. Estamos hablando de la bancaria y la notarial. Y la de profesionales, que no se logró reformar el año pasado, cuando se reforme, seguro que esa variable va a estar. Y va a estar en la Constitución que no, que las personas que quieran se jubilan a los 60, con lo cual, de hecho, están generando la catástrofe de esas 3 cajas paraestatales. Eso con respecto al primer punto. El segundo es el aumento de las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional. Las 2 cosas juntas, cuando uno las suma, determinan que en un plazo de 25 años el déficit de la seguridad social, que con la ley del año pasado se venía aplanando para evitar que cada vez más tengamos que poner plata, se multiplica por 5. Por 5 el déficit. En el 2050 el incremento de gasto del PBI, en puntos de PBI, en jubilaciones y pensiones, va a ser 5 puntos más arriba del PBI. Entonces, ¿saben lo que pasa? Que a mí me llama mucho la atención que el PIT-CNT, que habla de sensibilidad social, de los más débiles, etcétera, con esto lo que hace es garantizarse que no va a haber plata para la pobreza infantil. Está bien, pero ¿qué falta ahora? ¿Comunicación por Sí. parte del gobierno? Porque, por supuesto, porque me faltó el tercer punto, que es la de las AFAP, que claro. es de terror. Bueno, capaz que se cuenta con ese fondo de dinero como para sobrevivir, porque Un rato. desde el momento Sí. que los ahorros individuales pasan un bolsón Ahora, en el BPS, se contará con ese dinero para tirar la pelota para adelante. Para tirar la pelota unos años, pero después el déficit se dispara porque se gasta esa plata, pero además se la sacan a la gente. Cada persona tiene una cuenta personal en su AFAP, hay 1,5 millones de cuentas, que todos los meses aporta a él, porque es su plata, una parte del aporte a la seguridad social va para la cuenta personal, que es de él. Y acá lo que establece el proyecto de reforma de la Constitución es que se confisca y se pone en un fideicomiso en el Banco de Previsión Social. Y alguno dice, no, pero no es lo mismo, es lo mismo que el fideicomiso de los cincuentones. No, porque al cincuentón le preguntaban si quería quedarse o no, porque la cuenta es de él. Entonces, si a él le convenía dejar sin efecto la cuenta, entonces esa plata iba para el BPS para pagar su jubilación. Pero acá no, acá se hace de tabla rasa. Va a ser una catarata de denuncias de personas que van a reclamar porque le sacaron la plata. Plata que además está colocada y que por lo tanto genera rendimiento para tener luego un complemento jubilatorio. Pero firmaron más de 400.000 personas. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Sí, Que pero a la a gente, ver. ¿qué le decían? ¿Le decían todo esto? No. Le decían, firme para jubilarse a los 60, entonces, claro, firme para que las jubilaciones más bajas Está aumenten. bien, pero la gente no está informada entonces de... Bueno. Entonces, Y nosotros hicimos, yo hice todo el esfuerzo dentro de mis posibilidades para decir desde el principio que esto era una barbaridad. Pero es verdad también que como la cosa venía, que las firmas estaban lejos, probablemente no haya habido un debate significativo sobre la profundidad del problema. Ahora el tema lo tiene la ciudadanía y lo tiene el Frente Amplio, porque el Frente Amplio está dividido en este tema y ha declarado libertad de los acción. principales economistas del Frente Amplio no comparten. Los principales economistas no comparten, pero los candidatos, 2 precandidatos firmaron y uno no. Y el cuarto, que ya no es precandidato, tampoco había firmado. Y dice la misma cosa que acabo de decir yo sobre esto, ¿no? Entonces, el Frente Amplio tiene un gran problema porque pretende gobernar. Y ni siquiera nos puede decir a los uruguayos qué es lo que hay que hacer con la seguridad social, porque esto que están haciendo es lavarse las manos. Es decir, frente a semejante barbaridad, se lavan las manos. ¿Qué pasa si ganan? Si gana, sea cual sea el candidato, ¿qué van a hacer? Tienen 2 partidos o 3 que están impulsando esto y otros que están en contra de esto. Entonces, o sea, ¿qué credibilidad tiene la oposición para pretender gobernar cuando
en este tema tan relevante para la vida de los uruguayos, le dice a la gente libertad de acción. Porque además, si a eso le agregamos que durante los 3 años que llevó la discusión de la reforma, que terminó con la ley del año pasado, el Frente participó, porque estuvo en la comisión de expertos con 3 representantes, y después el propio presidente de la República le llevó el anteproyecto de ley al presidente del Frente Amplio para pedirle que hiciera aportes. Nunca hicieron un aporte, nada. No hay una propuesta. Los partidos de la coalición de gobierno tienen previsto reuniones con respecto a este tema puntual para de ahora en más, de acá a octubre, comenzar una campaña. El Bueno, presidente se mostró muy planteos. tranquilo, ¿no? Al respecto. Sí, Dijo que, sí. como dice el refrán, despacito se llega lejos pero seguro, y no se mostró apurado. Sí, en ese ha habido sentido. planteos de Sí. coordinación. Yo creo que bienvenido todo lo que sea coordinación. Cada cual tiene que decir lo que piensa y hacer el esfuerzo para que la gente Pero no se va a actuar en bloque. entienda. No necesariamente. Yo qué sé. Yo creo que hubo un planteo del senador Javier García de hacer una coordinación. Nosotros no tenemos problema, pero me parece que cada uno tiene que salir a explicar y defender con sus propios argumentos y sus propias palabras, evitar este desastre, porque este desastre termina impactando en los uruguayos de una manera. Además, fíjense lo que va a significar en imagen del país. Si se eliminan las AFAPs, va a haber una crisis de credibilidad y la certeza jurídica. El Uruguay es un Uruguay respetuoso de los contratos, va a correr riesgo el grado inversor que el Uruguay ha obtenido. O sea, estamos en una situación, no es un problema menor, es un tema grave, muy grave. Y tenemos otro plebiscito, ¿no? Que nos estamos olvidando, en realidad, muchos, ahora con el tema del precio de la reforma de la seguridad social, nos olvidamos de allanamientos nocturnos. Sí, nosotros estamos de acuerdo, nuestro diputado firmó. Es más, en el diálogo que tuvimos sobre seguridad en el periodo anterior, en 2016, que yo le había propuesto al presidente Tabaré Vázquez y que Vázquez lo convocó, y tuvimos reuniones en Torre Ejecutiva, efectivamente el tema estaba arriba de la mesa y ahí la discusión fue si teníamos o no posibilidad de cambiarlo por ley. Y se llegó a la conclusión de que no, de que la norma estaba establecida de tal manera que debía ser una norma constitucional la que la modificara. Entonces, ahora por el procedimiento de 52 legisladores se va a plebiscitar. Yo creo que la gente... A ver, ¿Usted cree que va a salir? La prohibición del allanamiento nocturno es de 1830. Claro, Sí. es como- Era otra época, no había energía eléctrica, había menos garantías. Hoy, además de que lamentablemente en muchos hogares se delinque, encima ese amparo, por más, a ver, permitir los allanamientos nocturnos no es darle vía libre, tarjeta verde a la policía, porque no puede haber allanamiento de ningún domicilio sin orden judicial. Sí, exacto. Y obviamente con el control del Poder Judicial y los debidos respetos por todos los derechos. ¿no? Bien, Mieres, gracias por la visita. No, encantado. Un placer Gusto. recibirlo, igual ya lo estaremos viendo porque este año viene intenso. Arrancamos ya. Sí, sí. ¿Usted ya arrancó? ¿No ya descansa nada? Estuve en San José ayer, Ah, sí. mañana vamos a Cerrillos, el viernes a Ciudad del Plata. Estamos ya en plena campaña. Bueno, gracias por la visita. gusto grande, Un placer. encantado. Como